nuestra segunda cacería de tesoros, que 2.0. ahora es una tradición. Es una tradición que inauguramos en el primer Maquinitas el año pasado. La idea principal viene sobre la pregunta de cuál es la identidad en general, a grandes rasgos, y en particular cuál es la identidad de Latinoamérica en este sentido. Sobre todo en el desarrollo de juegos, bueno, tenemos ya años desarrollando juegos en Latinoamérica, décadas en realidad. Y creo que, bueno, pensamos, Ale y yo, que estamos llegando a un nivel de madurez suficiente para analizar lo que está ocurriendo con nuestros juegos y cuál es la identidad del desarrollo latinoamericano. Ojo, no tiene que ver necesariamente con un solo aspecto, no es lo visual necesariamente, tampoco es el contacto, no a fuerza, en varios de los ejemplos sí está el contacto con los pueblos originarios, más bien es cualquier dimensión. Sí, hay de todo. Igual en los ejemplos van a ver porque. Hola. Sí. En los ejemplos van a ver porque. Bueno, en las elecciones, no en los ejemplos. Van a ver que hay relación de identidad en varias cosas. Por otro lado, la identidad, creo que es como la cultura, lo dije el otro día ayer, ¿no? Fue el inicio ayer. Mi vida es un caos. No me acuerdo del día de ayer. No, lo que decía era que es dinámico, ¿no? O sea, a mí me gusta decir que la cultura la practicamos y la identidad creo que también la practicamos, ¿no? Todo el tiempo la estamos haciendo, entonces es un poco esa idea de que es dinámica, ¿no? Entonces está bueno ver, ¿no? Son ensayos de cosas. Y la elección de ciertas situaciones a veces tiene que ver con las personas, con actitudes, no solo con los juegos, ¿no? Porque también depende de las categorías. Van a ver que obviamente empezamos con juegos, pero después hay game jams, hay game studies y bueno, ese tipo de cuestiones. Entonces es como lo tomamos medio amplio y es interesante. Hubo bastante repetición en las elecciones, en algunos casos, así que algunas elecciones vamos a ver ahí. ¿Querés que presentemos a la gente o que la gente se presente un poco? Más bien nos vamos presentando. Dale. Sí. Con las categorías. Me gusta. Y bueno, también eso, es un ejercicio. Se supone que es un ejercicio de amistad, un ejercicio a propósito más o menos desordenado, porque además buscamos que no todo el mundo sepa lo que va a aparecer ahí. Es un poco también la emoción de la primera sorpresa y de ir descubriendo y ver hacia dónde nos va llevando la actividad. Está marcada para 1 hora, también aviso, pero probablemente nos tardemos como 1 hora y media, un poquito más, porque dependerá un poco. Entonces les avisamos desde ahorita para que no desesperen. Va a ser una actividad de más o menos 1 hora y media. Y bueno, ya está. La verdad es que también, bueno, vamos descubriendo diferencias de visiones, pero desde la visión propia de latinoamericanos y también de personas que no son de Latinoamérica, ir entendiendo qué es lo que nos identifica, ¿no? De manera colectiva. También, bueno, la idea es tener diálogo con ustedes eventualmente, vamos a seguir platicando de este tema. Y bueno, me gustaría sí añadir un punto muy particular, que no es un ejercicio que esté pensado para ser finalizado en algún punto. O sea, cuando reflexionamos esto, Alejandro y yo, y hemos estado platicando eso más de 1 año, no es un ejercicio que tenga fin. Entendimos que es un ejercicio que hay que hacer de manera continua para reconocernos en ese espejo. Y como bien dijo Alejandro, la cultura va mutando, es como un cultura, ¿no? Salen nuevas semillas, van ocurriendo nuevas generaciones con las estaciones y obviamente las cosas van a ir cambiando con el tiempo. Pero sí es importante hacer esos cortes de ver qué estaba pasando en algún punto, desde la visión también de ciertas personas, ¿no? No estamos pretendiendo que sea una visión universal. Bien. ¿Arrancamos? ¿Sí? Sí. Y también voy a ir con un ida y vuelta también, ¿no? Bueno, bien. Esto es lo que explicamos recién, paradigma cultural de videojuegos. No sé si llega a ver porque quería. ¿Lo puedo hacer ahora? Es un Twine, sí, lo hice en Twine. Me aburro hacer charlas en PowerPoint. Entonces lo hicimos en Twine. ¿Qué opinas, Mar? ¿Te gusta en Twine? Sí. Bueno, tengo una buena idea, ¿no? Hacerlo en Twine. Bueno, porque me aburro hacer charlas en PowerPoint. Bueno, miren, primera categoría tenemos. Acá junté una, chito, te aviso, porque hice cosas yo. Pero junté un poco juego publicado, AA, AAA. Lo que empieza a suceder en este caso siempre es que, bueno, que es un
un AA, que llegue a ser un AAA. Bueno, yo creo que AAA igual no llegamos, creo que nadie puso AAA porque bueno, no. Pero sí, sobre todo, bueno, nada, me parece más importante o más representativo de la identidad, lo indie, lo experimental, en este caso en particular, ¿no? Pero bueno, ¿querés arrancar vos, Saldrá? ¿Sí? ¿O querés que vayamos? Sí, no, empiezo yo un poquito para que vayan viendo cómo es la dinámica. Dale. Que además es un caso curioso, porque, contrario a lo que podrían pensar, le voy a bajar el volumen, ¿vale? Así hablas ahí. ¿Sí? Es un doble A. Bien. Tunche. Tunche es un juego peruano que conecta con la cultura originaria del Perú. El personaje principal es una mujer amazonia, ¿no? del Amazonas. Pero además me encanta, y en particular creo que también es muy identitario, la conexión con el gameplay. O sea, si hay algo que he notado en los viajes que he hecho por Latinoamérica en estos años, es que no necesariamente hay muchos juegos de este estilo generados en Latinoamérica, pero sí hay muchos jugadores de estos juegos en Latinoamérica. Amamos el beat 'em up, es como algo que está ahí muy metido en nuestra cultura. Íbamos a las maquinitas, justamente a las fichines, y pasábamos todo el día en beat 'em ups, y era una forma también de conectar con otras personas en una mecánica que no necesariamente es de competencia, es en equipo contra un enemigo común. A mí me pareció un juego maravilloso. Digo, este es un poco más solitario en ese sentido, pero de todos modos conecta con esta parte de esa sensibilidad del gameplay. Algo pasa con los latinoamericanos, bueno, los mexicanos lo tenemos muy metido, que nos encantan los golpes, nos encantan los trancazos, nos encantan los juegos donde hay pelea. La violencia. La violencia, pero aparte de puño seco, ¿no? Hay una cosa ahí. Violencia cuerpo a cuerpo. Cuerpo a cuerpo. ¿No? Sí, bueno, en México está la lucha libre y el box y muchas, pero creo que en Latinoamérica ha prevalecido eso también, ¿no? Sí, tenemos una versión de ustedes de lucha libre. Bueno, y acá está un ejemplo de un juego peruano con ese tono, ¿no? Con ese juego. Bien, vamos a ver. Vamos, de hecho, creo que me tardé mucho. Voy a ser más rápido en el siguiente. No, porque empieza a tener la cuenta que somos 6. Y si nos tardamos lo que me tardé en explicar Tunche, no paramos. Es un ejercicio muy rápido. Ahí puse tu indie, dale. Sí. ¿Querés explicar el indie o vamos por los.? No, bueno, vamos a explicar. No, sí. Lo que quieras. No, dale, no, porque si los juntaste está bien. Bueno, vamos por tu indie. Que bueno, es el tema más. Hay una cosa aquí bien interesante con Kerbal Space Program. Es un juego que ya salió hace muchos años, creo que es uno de los grandes éxitos de la industria mexicana de videojuegos. Es una empresa fundada por brasileños viviendo en México. Bueno, ya desde ahí ya hay una panamericana, ¿no? Hay una cosa ya más universal en ese sentido. Y bueno, sí, habla de unos monillos que se van al espacio, son como los Minions latinoamericanos, si lo queremos ver así, ¿no? que son muy divertidos. Pero yo creo que aquí también lo interesante es como gente que no se dedicaba necesariamente al desarrollo de videojuegos, porque eso es bien importante, ¿no? Ahora este es el lanzamiento del 2, pero gente que no se dedicaba a la creación de videojuegos, ellos son por tradición una agencia de publicidad, Squad, y de repente dicen, bueno, vamos a hacer un videojuego, o sea, se les ocurre, vamos a hacer un videojuego de exploración espacial, y están estos monitos y todo muy divertido, y se convierte en un gran éxito como juego de aprendizaje. Yo creo que pocos juegos educativos llegan a este nivel de éxito, donde padres de familia, profesores en las escuelas y la gente jugándolos creen que es un buen juego en común, ¿no? O sea, ¿dónde está Carmen Sandiego? Es otro gran ejemplo de eso histórico, pero bueno, actualmente aquí hay algo muy particular, y creo que también esa inocencia de aventarse a hacer gameplay novedoso, y bueno, de repente hasta lo estaba utilizando la NASA este juego, también es parte de nuestra identidad en cierto modo, porque estamos madurando como industria, y esa inocencia va a ser parte de nuestra riqueza a explotar para generar nuevos productos. Bien, ¿lo ensayaste su último? No. ¿Te salió bien? No ensayé nada. No, nada de eso. Me gusta la inocencia, habló de violencia y después de inocencia. Bien, esa es nuestra identidad, la violencia y la inocencia. Bien, perfecto.
Estuviste un poco más rápido que el otro, bien. Me toca a mí, yo voy a ser lo más rápido posible también. Bien, mirá, Mer. ¿Te acordás que hablamos de Quantum League? Yo dije que no lo iba a elegir antes. ¿Y por eso lo elegí yo? No, te digo a vos porque ya lo discutimos, ya empezamos a discutir con Maneste. ¿Por qué Quantum League? Les cuento algo y ahora a ver, te voy a contar por qué yo lo elegí. Lo que me pasó, me quedé reflexionando. Quantum League, primero por empezar, nada, es muy difícil conseguir juegos AA, AAA, digo, no, juegos más grandes, no importa. Me parece que no tiene sentido en esta conversación hablar sobre eso, sobre definir, porque cada quien tiene también una mirada distinta, hasta qué punto, como me dice el scope, no sé, o no sé, bueno, en fin, no quiero entrar en eso. Lo que me pasó con Quantum League me parece que es un juego que ¿por qué lo tomo por el lado de la identidad? Porque me parece que es el primer juego que se explora, por lo menos que yo conozca, ¿no? Porque también es esto, también tienen que entender que es cosas que nosotros conocemos, no conocemos todo. Entonces por ahí lo que me pasa es el primer juego que yo conozco en Argentina que se explora el tema del eSport, ¿no? De la idea de los deportes electrónicos. Y me parece que la idea de explorar tiene que ver mucho con la identidad de acá, ¿no? O sea, tiene que ver con esta idea de mandarse o de hacer cosas y explorar y ver qué pasa. La verdad que el juego para mí tenía una mecánica grandiosa, la sigue teniendo, pero evidentemente no funcionó desde el lado de la comunidad. ¿Vieron? El tema de los deportes electrónicos es eso, ¿no? Si vos tenés una comunidad que lo juegue, no tiene sentido mucho mantenerlo. Yo creo que la explicación mucho vino de ese lado. Me parecía que era un buen ejemplo para traerlo desde esta cuestión, desde el lado de la exploración y cómo la identidad también se va construyendo y tiene ese dinamismo desde ese lado. ¿De qué país es el juego? Argentina. Lo hizo el estudio hoy actual llamado Nightmare Giant. Thank you, Juan. En otro momento, cuando estaban haciendo este juego, yo creo que se llamaban NGD todavía. ¿No? ¿Entendió? Sí. Bien, así que por eso este juego más ahí. Ahora voy a ir a mi experimental, que no es mío y básicamente no tiene que ver con el Dibu Martínez, sino con algo que está recontra repetido, que ya va a terminar. Sí, ahí va. ¿Ya lo viste? ¿Por qué te lo viste? Que no, desapareció 5 veces. Y es tan fácil, cuando ganan premios es tan fácil ponerlos ahí, pero yo lo conozco de antes. Oh. Bueno. Yo no lo podía elegir porque... Exactamente, es lo que estoy diciendo. Bueno, voy muy rápido, sí. Este juego, sí, está bueno eso. Este juego es un juego que es muy interesante, lo pongo porque lo hace una cooperativa que es Matajuegos. Mer forma parte de Matajuegos y nada, no solo Matajuegos, las personas que forman parte de Matajuegos, Mer, yo creo que son parte de la identidad. En Argentina seguro y latinoamericana también, yo creo que son parte porque, digo, justamente en esa exploración, en explorar los límites, de repente vienen y con una... les voy a contar una anécdota rapidísima. Viene Pablo Cuarta, que hace el juego y forma parte de Matajuegos, y cuando me lo explica con una naturalidad y me dice, no, estamos haciendo un juego documentalista. ¿Cómo? ¿Pero para qué es eso? ¿Por qué? Porque ellos te lo explican con una naturalidad como si fuese algo, no, pero claro, un juego documentalista. Y es como un documental, pero en videojuegos. Ah, claro, es muy fácil entenderlo. Bueno, nada. Conclusión, nada, me gusta mucho eso, la verdad que explorar los límites es esto. Para mí tiene que ver mucho con la identidad porque es esto, ir buscando esa situación. La verdad, de repente poder ser parte poder personificar a un río, bueno, nada, no tiene precio. Así que, y eso lo podemos hacer con los videojuegos. Así que bueno, nada, eso. Pero además hay una mística No lo elegiste vos, no puedes hacerlo. Lo hubieses elegido y no me llegó a mí. No, si funciona así, las reglas son así. Estamos de acuerdo. Bien, yo ya terminé mis juegos más rápido que vos. For me, it was it's strange to work on the same side because it is my very first time in Latin America. So choosing something that is supposed to reflect the identity of a part of the world I've never been, I really realized that I would probably choose something full of cliché, and because it's the view I had from France of what should be the identity of Latin America. But I really like this game. I mean, of course, it's full of what we project, and for me it was super logical to choose this game. But also, it's very cute. I really love the very unique visual. The gameplay is very solid, and well, we can't hear it, but the music too is very, very nice. So
For me, it was a good mix of using some gameplay mechanisms that are very I would say classic in survival game, but with a twist on it. Yeah, it's fast form and combat, but there is a twist on it because there are a lot of dialogues. You get some new powers talking with many different characters, and yeah, it's really an experience that is really unique. So yeah, I really enjoyed the game. Thank you. And what is funny is that the experimental game I choose was the same as you, because I was also intently astonished by this very unique experience of playing a river, which is super strange but super interesting too. ¿De dónde es el juego ese? ¿De dónde es el juego ese? Where is it from? The game? Es de Perú. 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 Nice. Okay. Dos juegos peruanos, ¿no? Sí. Hay algo ahí. Pues, vas a tener que imitar peruanos, ¿no? Meryl. Your turn, Meryl. My turn. Yeah. Yo no vi un problema con esto, porque yo no juego AAA, los textos, los defenestros, los AAA. Que me pone mal. Sí, no, me parece que son juegos para gente privilegiada que tiene muchísimo dinero y muchísima plata y muchísimo tiempo para jugar. Así que nada, no sabía mucho qué elegir. Pensé en Mulaka. Mulaka no lo jugué y no quería hablar de un juego que no jugué. Así que opté por Outer Wilds, que es como un doble A. Outer Wilds no es latinoamericano, es estadounidense, pero sí habla sobre los pueblos originarios. Sí, horrible. Habla sobre los pueblos originarios de Latinoamérica. Sos un antropólogo espacial descubriendo las ruinas de una civilización que vivió ahí antes de que vos llegues. Esta civilización está muy basada en la tribu Anasazi, que estaba y la arquitectura y todo está muy basado en Mesa Verde, que está como en el oeste de Estados Unidos. Y el juego en sí, más allá de la referencia súper explícita, habla sobre la identidad, la cultura, la importancia de aprender sobre las civilizaciones que vinieron antes en el territorio en el que vivimos, lo importante que es todos los descubrimientos que hizo esa civilización que estuvo ahí antes que nosotros, las marcas que dejaron en el medio ambiente, las construcciones, o si desviaron un río o no, ese tipo de cuestiones, y cuál es el legado que le vamos a dejar nosotros a generaciones futuras. Entonces me parece como un mensaje súper interesante. Sí, es como un poco lo que ocurre en la realidad, pero metaforizado, ¿no? Claro, tal cual. Eso es lo interesante, o sea, tiene un sentido poético. Sí, porque todo esto es en escala espacial y aliens, pero en realidad es muy real todo lo que pasa. Ya pasamos a tu experimental. El experimental. Sí. No, sí, iba a elegir Styrial, que es argentino, pero Arrow me parece muy interesante, me parece mucho más experimental que Styrial. Styrial es un puzzle, se ve hermoso, pero no deja de ser un puzzle. En cambio, Arrow es una experiencia. De nuevo, para nosotros es como obvio que es solamente una experiencia y no hay ninguna meta, no hay ningún objetivo en Arrow. Teniendo un poco de imaginación es el viaje hacia el reino del más allá de un hombre. Nada es explícito, es bastante como un sueño, es muy onírico. Todo se ve así, está muy basado en visuales y música y mitos peruanos. Hay una cosa muy con las estrellas, con la simbología, muy hermoso. Y es muy raro. Lo hicieron en Perú. Lo hicieron en Perú. 3 juegos peruanos. Lo de Dulce, exactamente. Pero de muy buena calidad. ¿Cómo se viene Perú, Industria, Perú. Se viene en Perú, sí. Miren, ahí están. Gran estilo. Ah, es verdad, ganaron el jefe. Mirá. Bien. Ahí va. Ok. Hasta acá, no sé si
¿Mi amigo ahí quiere sumar algo? Yo no he hecho los deberes, así que disculpa. No, sí hizo los deberes. Lo que me estaba en una pregunta constante era ¿por qué no conozco la gran cantidad de juegos Arrow? Sí, porque los conocí en Bilbao en el Fanaseros, que ganaron Mejor Idea Innovadora, y los conocí en persona, me parecieron una calidad increíble. Pero el resto es ¿por qué no llegan? Igual no es cargo suficiente, estando tan cerca, ¿no? A nivel de cultura, idioma, etcétera, perder estas oportunidades y al final acabar siempre con los grandes productos que nos llegan, los grandes indies, etcétera. Conozco mucho título europeo, pero los títulos sudamericanos estoy descubriendo ahora una gran cantidad de títulos que me está sorprendiendo bastante, digamos. ¿Querés aprovechar y contar un poquito rapidito lo que haces en España? Sí, bueno, aparte de desarrollador y diseñador de videojuegos, me encargo del área de desarrollo de una de las asociaciones españolas que gestionamos allí con la industria. Por eso siente culpa, porque es responsabilidad de él. Bueno, caíste en la trampa. Conozco mis juegos, los de mi país, y no me da tiempo a jugar a otros. Pero no, sí es cierto que... Cuando yo dije que hizo los deberes es porque él contestó y me dice, mirá, me siento como medio que no conozco. Entonces yo le dije, quédate tranquilo porque la idea es que vengas a conocerlo. La idea es esto, Y no, que me parece que eso también es que me sienta un privilegiado, una primera final, que no haga los deberes de descubrir todos estos títulos. Nosotros somos privilegiados de poder conversar con vos también y construir el conocimiento de manera colectiva. Todos somos privilegiados. Ya anoche me dejaste muy tranquilo con muchas cosas. Bueno. ¿Quién? Blanca, ¿dónde está? Sí, eso. Ah, Blanca, eso. Esto, digamos. Blanca, se va a cortar, porque no te veo ahí. Bien. ¿Estás ahí? Te paso a presentarte. Dale. Blanca López de México, investigadora. ¡No, Blanca! Estuvimos, por decir cosas curiosas, estuve a 2 segundos de poner Herba también, porque es un juegazo, pero... No, yo estuve a 2 segundos de poner sí. Lo platicamos. Mentira que están todo el día juntos. No, Hablando de estas cosas. no, pero curiosamente de estos juegos no habíamos hablado. De estos dos no, porque además normalmente este tipo de juego no es mi juego, pero es más, el anterior Mulaka del mismo estudio, una hueva, perdón, pero este tiene otras cosas. Miren, primero no es folclorista, recupera la cultura prehispánica, pero le da una interpretación del siglo XXI. Anoche comentábamos los del grupo de cultura lúdica que probablemente fuera una cosa mexapunk tecno prehispánica que sí tiene una propuesta. El guión no es bueno ni malo, simplemente existe, es decir, la situación narrativa es medio redonda también, pero en cuanto a propuesta de lenguaje, de recuperación de lo que sería el pasado, no histórico, sino de relectura generacional que nos toca hacer para el siglo XXI, creo que es una cosa bien anuncia. Sí, de hecho conecta con algo que tras bambalinas, junto desde la charla, platicaba también con Jan, que no es un tema a veces de preservación de la cultura, sino justamente de tradición, de traer las cosas de un momento a otro. Y este es un juego con mucha tradición, no preservación, estamos trayendo esa cultura antigua a nuestro momento. Y eso es bien importante, es algo que por ejemplo los japoneses han sabido hacer muy bien en todas sus narrativas, pero con una figura impresionante. Y esto es un bastión de eso, creo, en cierto sentido. Es una cosa que hacía falta, ¿no? Como pensar a los aztecas, pero como esta cosa tecnológica, futurista, cool, justamente, ¿no? Pero bueno, Jan lo comentaba también hace un momento, ¿no? Es que le decían, bueno, preservar las culturas con un videojuego, de repente es claro, ¿no? O sea, más bien vamos a conservar ciertos elementos y los vamos reinterpretando una y otra vez, ¿no? Acá en el Museo de Recoleta hay una muestra sobre arte mapuche y hay una frase muy grande escrita en la pared que me pareció muy fuerte, que es algo así como que hay que evitar la museologización de la cultura indígena.
porque si no, uno piensa a los indígenas como una cosa que está en el museo, en una vitrina, como algo del pasado, como algo que, bueno, estuvo acá antes, pero ya está, ya pasó, ya es, bueno, si hacemos algo de indígena, tiene que transcurrir antes de que haya venido Colón, cuando no es así. Primero porque muchas de esas cosas las hemos heredado nosotros y después porque esa gente sigue viva. Esa gente sigue viva, sigue hablando ese idioma y me parece una falta de respeto ponerla en una vitrina. Hay que hacer juegos donde esa gente sea protagonista y sea actual y por eso esa cosa tecnopunk azteca me parece increíble. Hay un tema de la reina, ¿no? Que dice los indios en los museos, ¿no? Sí. Vos que escuchás la reina. Bien. Y el otro Sí. que es, Vamos, dale. rapidísimo. Ayer, algunos de ustedes me comentaban que no les permitieron, los publishers no estaban interesados en su juego sobre Día de Muertos, porque era apropiación cultural. Y se le dicen eso a gente de España. Día de Muertos no existiría sin España. Creo que nos falta, sí, o sea, estamos aquí porque Nos España falta llegó la aquí. historia, ¿no? Sí, o sea, Día de Muertos 75%, Spanish Quarter. O sea, lo lamento. Me preguntaron a un mexicano. Lo que hace este estudio es revisar la cinematografía mexicana y ver cómo desde México hemos leído monstruos de otros lados. Tenemos diablos, sí, pero no es el diablo con cuernos, es Silvia Pinal. Tenemos momias, pero sí, de otra forma. Tenemos nahuales, nombres lobo. Y eso es, pero no desde una cuestión otra vez folclorizante, sino como lo hemos representado en el cine de oro mexicano, que además fue una etapa en la que Estados Unidos no tenía metida la cuchara en su industria cinematográfica. Digamos que sí tenía ahí la carga del imaginario puro mexicano. Creo que en ese sentido, estas muestras hacen lo mismo que películas como Satanic Hispanics, sin estereotipar, sin folclorizar, sin apropiar, están dando propuestas distintas como nosotros leemos el mundo, por ejemplo, en este caso, de las peleas, evidentemente, porque mexicanos. Ya hablamos de eso. Si os importa, cuento una anécdota que me pasó presentando un proyecto a un publisher internacional. Era sobre Juan Sebastián Elcano, la Vuelta al Mundo, la primera Vuelta al Mundo de Chambarco, ¿no? Y era una película de animación que se quería hacer un videojuego. Presentábamos esa propuesta de videojuego y el publisher nos dijo que juegos localistas no buscaban, que necesitaban juegos más globales. Digo, bueno, localista, ¿verdad? Es la Vuelta al Mundo. Es un hito de la humanidad, no es de Juan Sebastián Elcano ni de la Corona de España. Era como si el viaje a la luna es solo cosa de los yanquis, ¿no? Como es un hito de la humanidad y era, no, que juegos localistas no buscan. Demasiado nacionalista. Lo que pasa es que entre que hay un localismo mal entendido y una ignorancia total del pasado, porque para mucha gente el mundo empezó en el 2004, de veras, creo que eso atrofia la cuestión creativa de una manera brutal. Entonces, y pensar además cosas como, es que si tomo, pues, el Día de Muertos, o tomo el cine mexicano, alguien se va a ofender, pues por favor, oféndanos y lo discutimos, ¿no? Pregúntale al mexicano, al español, a todos a ver qué queremos ver. Y el asunto es que todo el mundo nos defiende de lo que nos pudiera ofender, pero nadie nos pregunta. Sí, no, pasó con Mario con el sombrero. A mí me encanta Mario. Ese Mario con el sombrero de charro, ¿no? Sí. Que de otros lados decían, no, es que es ofensivo y todo, y los mexicanos, pero no. Queremos el Mario con sombrero, o sea, ¿por qué lo quito? Pero yo veía, o sea, estábamos angustiados. Aparte de ese sombrero no es nada serio. No quiero Pero decían, no, es que es estigmatizante, es que es un... Y así de, bueno, pero Mario es un plomero italiano que habla de... Hay algo que no se está entendiendo ahí. Y justo también lo que pasa con... creo que la industria audiovisual da mucho ejemplo de lo que pasa con las plataformas de streaming, es que están empezando a producir contenido hiperlocal que funciona a nivel global, ¿no? Y entonces, bueno, obviamente hay un camino. ¿Vamos al juego promesa? ¿Arranco yo? Juego promesa, arranco yo. Bien, les voy a mostrar este juego que se llama Templo del Fuego. Si la cámara me acompaña, porque está medio lejos, pero va. Hay un tema acá.
Yo doy clases en muchas universidades, entonces, y hacemos videojuegos. Cuando uno habla de juegos promesa, en realidad tenés que hurgar por los suburbios del desarrollo para llegar a los juegos promesa. Yo tengo la clave de que si los suburbios son, miren, estoy diciendo los suburbios a la universidad, está muy bien, pero son los suburbios del desarrollo de la universidad. En realidad, en un punto, las universidades serían esos barrios de suburbios de desarrollo. Y básicamente, esto es un juego de este cuatrimestre que se hizo en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, en la cátedra que tenemos ahí de diseño y desarrollo de videojuegos. Y este juego se sacó un 10, con lo que me cuesta poner 10. Wow. Vinieron con el chat y todo, mira. Bueno, y lo que me pasó con este juego que cumple un poco. ¿Por qué lo traigo? También más allá del 10, porque en realidad tiene que ver con las notas. Además, siempre bromeamos mucho en la cátedra con el tema de las notas, porque la verdad que si fuese por mí no pongo números, ¿no? Básicamente la evaluación es mucho más importante que un número. Entonces, algo que sí me pasó interesante con este juego para poder elegirlo acá, tiene que ver con esto de los puzzles. Vos recién hablabas de los puzzles. Yo creo, ya la otra vez en la versión 1.0 de Cacería de Tesoros, medio que ya denoté un poco mi búsqueda o mi piso, ¿no? Porque es un piso, con esto que decíamos de la identidad, ¿no? Bueno, hay un piso que yo creo que en Argentina tiene que ver con el tema de puzzles, ¿no? Y lo marcó mucho Daniel Benmergui, que ahora en breve igual vamos a hablar un rato de él también seguramente. Pero bueno, a lo que voy, Daniel es siempre un desarrollador que me motiva, que uno lo mira, que siempre digo, en Argentina nos movemos mucho con eso. Y Daniel yo creo que es amante de los puzzles todo el tiempo y bueno, me parece que también esta idea de resolver problemas, ¿no? En el país en el cual vivimos es como un tema, ¿no? También. Y bueno, y me parece que este juego es interesante por ese motivo. A mí lo que me pasó acá fue que yo estaba, a mí me gustan mucho los juegos de puzzle, entonces cuando vinieron con esta propuesta, el grupo de desarrollo, ya de entrada les dije. Y son buenos estudiantes porque me hicieron mucho caso de los feedback que yo les di. Por eso son buenos estudiantes, por eso tienen un 10, por chuparle las medias a este profesor. Bueno, no trajeron manzana igual, pero bien, así que nada, están por ahí, ¿no? A ver, levante la mano. ¿Dónde están ahí? Mirá, esos son ahí. Y voy a decir algo, que te lo comenté a vos el otro día, algo que me pasó es que también, bueno, acá está expuesto el juego Rhyme de Tequila, del estudio español, y que es un juego que a mí también en lo personal me gusta mucho y que lo planteamos mucho como referencia, así que también, bueno, nada, hago ese link también, ¿no? Pero bueno, no me quiero ir mucho más de esto. Ese es mi juego promesa, miren qué promesa. Esto se hace, y otra cosa, un detalle muy importante, la cátedra es una cátedra optativa y estudian diseño gráfico y diseño de imagen y sonido, no estudian videojuegos, y hacen esto, miren. O sea, gente que no estudia videojuegos hace esto. Ok. Los que hacemos juegos, ¿qué nos queda, no? Bueno, así que nada. Hablar de juegos. Hablar de juegos, claro. Hablar de los que hacen bien juegos. Bien, acá este juego hermoso y maravilloso que ojalá vea la luz en cualquier momento. Bueno, ya está viendo la luz. Bien, ahí va, cerramos ahí. ¿Quién toca ahora? Jacinto, ¿querés? Dale. Bueno, aquí Hay una es interesante porque es un juego que está saliendo al mercado, o sea, yo me agarré más un starter, está empezando, ya sí está publicado. Pero bueno, igual creo que hay algo muy interesante pasando ahí en varios niveles. Tiene de algún modo es un juego muy universal, pero como pueden ver en algunas de las escenas, hay algo que pasa, bueno, creo que aquí hasta podría decir que hay una conexión, no nada más latinoamericana, ya hablaríamos de Iberoamérica un poco también como el español, ¿no? Un poco lo que decías también, como cierto misticismo, ciertas conexiones con ciertos objetos, y al mismo tiempo es un juego completamente universal, un poco lo que comentábamos, es un juego que tiene algunos elementos. Es como si fuera una especie de easter eggs, como si fueran huevos de Pascua de identidad latinoamericana metidos en todos lados, y es un juego perfectamente universal que yo creo que podría funcionar muy bien en el mercado japonés, en el mercado estadounidense. Sí, está muy universalizado. A mí me gustaría comprar todos esos en muñequito, coleccionar. Sí, exacto. Y creo que esa construcción de propiedad intelectual es lo que me hizo elegirlo como juego promesa. Porque sí creo que es muy importante pensar en el transmedia y en la construcción de propiedades intelectuales que se puedan utilizar a lo largo de varias cosas. Además, ¿no?
todo. Entonces es lo que digo, es una promesa. Igual no es una promesa de juego porque ya salió. Trampa. Pero es una promesa. Bien mexicano. Era promesa cuando lo seleccionaste. Es una promesa de transmedia. Ah, tenías ensayado esa trampa. Esa trampa venía ensayada, claro. Entonces, bueno, va por ahí. Yo creo que por eso vale la pena, yo creo que darle un spotlight. Y bueno, vamos a ver qué ocurre con este juego. Pero a mí me gustaría ver peluches de esto en todo el mundo y fácilmente lo sabría. Mira, nada más. Está claro, ¿eh? Yo para buscar juego promesas cargo en los suburbios y vos traes un juego publicado. No, bueno, lo podrías cargar. Está claro quién trabaja acá, ¿no? Está muy bien. Oílo. Es que aunque Bueno, igual si se trata de dorar píldoras, no creas, chico. Hablando de que por poco proponemos los mismos juegos, adivina cuál íbamos por ese, dijimos, pero es que ya lo publicaron. Bueno, vamos ahí. Pero sí, no solamente una promesa de transmedia, creo que además no, ya salió, tiene muy buenos reviews, pero además creo que algo muy importante es que recupera elementos que nos hicieron mucha falta estos últimos 2 años. La cuestión de la colaboración, los amigos, cómo haces tu build, cómo comparten problemas, y creo que este tipo de juegos son necesarios. Así como Animal Crossing es hasta un desmadre político, estos juegos sobre la integración y que hacen evidente que sí, como humanos nos chocamos, pero no podemos vivir sin los demás humanos porque en el fondo nos amamos, nos odiamos y somos nuestra relación más tóxica, pero no sobrevivimos y nos dejan. Creo que es producto de eso. Creo que ya es súper de 2 años de haber superado un montón de cosas, de haber perdido un montón de gente y esos monitos todos lindos, ahora sí que todos somos el zorrito, no yo soy el otro, pero creo que nos resuelven cañón. O sea, esa necesidad que teníamos de volver a vernos en vivo a todo color, y creo que además el evento lo ha puesto de manifiesto. Entonces, salvo por la cuestión de que estaba publicado, pero creo que el imaginario de ahorita es ese. Bueno, igual yo tuve un cronero y estaba pensando un poco que hace Sebastián, pero es demasiado. ¿Tú vayas? Tú vayas. Decir así, el juego de Sebastián que está en desarrollo. Mi opción B era de Wondering, también lo he dicho. Sacamos thriller hace un mes, me fallaste. No, yo lo sé. No. Pero era tu vayas, ¿ves? Estás acá. Dije, no, esto va a estar muy raro. Pero lo considero. No, pero quiero darle una mención honorífica. Al rato lo vemos. No, mi mención habría sido de Wondering para Luis León. Lo que pasa es que juego que no creo que vaya a ver la luz nunca, pero ahí está trepado y la creo que puede explicar. Sí. No sé si lo comentaron, pero Lonesome Village es uno de los 15 seleccionados del speech acá en Maquinitas, y vamos a tener también el jueves en la sesión de pitch acá, con un pitch online que nos mandan. Hay que sugerirles en la sesión que planeen hacer los peluchitos, ¿no? O sea, Ese obligado. regalaron un peluchito. ¿Qué? Se sortearon un peluchito en el piso. No, como en el hospital. A los invitados nos tienen que dar. Peluchito o nada. A ver, les damos el premio si nos dan 20 peluches. Será de oferta. Pedí 21. Eso, se va denotando la identidad latinoamericana. Pedigüeña. Vamos anotando palabras, ¿no? Corrupto, agresivo, corrupto no salió. Todavía no salió. Estoy traduciéndole. Sí, está bien. Pero pará. Si hace silencio se pone Le raro. toca, no, que le toca a ella igual ahora. Well, in fact, when I was going through the different categories of this preservers, Promise game, I said, okay, what should I do with that? And decided to go into my wish list on Steam. And I found this game, which I'm really waiting for, because I'm kind of fan of the Stardew Valley kind of games. And this one comes with an interesting and different proposition. And there was a demo that you could play for some months that I tried. I really liked it. And I think that it's coming because you're playing at the first age characters, so you need not only to create your farm like in Stardew Valley, but you really need to invent things, to discover things, to help your people and your tribe to survive, and to
grow and create your village and so on. So, and I really liked the unique approach of this game on some mechanisms that are once again already existing, but with something new. And in fact, I discovered that this game was developed by two brothers that are coming from Latin America. And there is a kind of identity also, I find, even in the colors, and also the fact that they really bring something new to this kind of game. Roots of Pacha, el juego es de Roots of Pacha, porque nunca dijeron el nombre. I'm going to say it in English so you understand. Many of these games are like super colonialistic. Yeah, because they are like, oh, I come to this island and I'm gonna conquer it and I'm gonna make it better and I'm gonna bring civilization to it. And it's about creating a civilization from scratch. In fact, it's about discovering and trying to survive. And it's really different approach that I really liked. That's why I like it too. Like, there's no civilization to conquer there because that you're the first one. It's And plus, it's once again super cute. Do you know which country this is from? Argentina, es de acá. Sí, yo conozco los que hacen pixel art ahí. Sí. Córdoba. In Spanish, please. Sí, sí. Switching. Bueno, sí, este es Storyteller de Daniel Lemberghi, que estuvo en desarrollo por un montón de tiempo, así que para nosotros es como no sabemos nadie. Pero yo me lo llevé a Madrid hace 13 años. Muy bien. Me parece interesante porque es un poco lo que dijo ella. Storyteller trata sobre historias que no son latinoamericanas, son Romeo y Julieta, Drácula, Hamlet, son historias clásicas. Pero la forma en la que se juega es como una mirada, me parece muy local, porque es algo muy latinoamericano contar historias, la forma en la que contamos historias, las payadas, el realismo mágico. Me parece que la cultura no solo es nuestra cultura identitaria no solo es las historias, sino la manera en la que las contamos. Y esto por eso este juego me parece interesante. I was also, hesitating between these two games because, of course, as a storyteller, I'm really interested into this game. I'm really serious, so curious about it, and I was, looking after this game because I find it super funny and also really interesting because even if the stories are, as you said, very well known, very famous, there is a Bible, there is. But you can always take some completely different approach of it and completely change the story into something super, crazy or fun. And this is the part that I like the most about this game, is the ability to recreate this story and to rewrite them completely, to get a completely different ending in the end. So it's really a very interesting game, very unique approach also on the storytelling side. Thank you. Bueno, sí, eso que decíamos de Daniel, ¿no? Y no solo lo de los proyectos también, para enfatizar algo. Inevitablemente a veces tiene que ver con la inspiración, ¿no? Yo creo que Daniel en su desarrollo inspira a un montón de gente, ¿no? Entonces me parece que también es eso que vos decías, hasta cómo desarrolla, digamos, no importa lo que esté haciendo, es la forma de desarrollar, ¿no? Absolutamente. Él comparte mucho, hace gameplay, comparte sobre todo cuando hace level design, digo, a veces hace eso. Ayer les contaba al grupo de los españoles que fue muy importante para nosotros cuando Daniel gana, fue el primer argentino que ganó un premio súper importante, ganó el premio de la innovación en IGF en 2012. Y se subió y dice, I want to thank my friends for this award, blah, 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 and I'm so sorry all of you, pero a mis compañeros argentinos y se puso a hablar en castellano y dijo algo así como, si yo estoy acá, ustedes también, y todo el evento lo aplaudió y fue un momento muy emotivo, fue muy fuerte pararse ahí y decir, bueno, está bien, entonces está en inglés, pero yo voy a decir castellano, yo le voy a hablar a mi gente. El mismo de esta opinión, el primer hito internacional hace Daniel que aparezcamos un poco en el mapa, por más que ya estábamos en el mapa. Bien, vamos a Game Studies, una categoría bastante particular, ¿no? Pero bueno, Chinto va a empezar a contar. Voy a empezar porque la categoría era Game Studies, curiosamente no va a hablar de videojuegos. Mira.
Ay, no, bachillerato, o sea, Yo también. otra vez pecamos. No, bueno, igual lo hacemos juntos igual. Así ahorramos tiempo Esto también. llevamos tiempo también. Bueno, es que esta es una cosa, baja un poco el Dale. Pero esta es la convocatoria del coloquio igual. Sí, igual no mostramos video porque sus videos son un poco un desastre. Sí. La verdad. Es horrible. No tienen, ahí hay que trabajar con ellos, eso de que hagan una cosa ahí más bonita, pero la verdad es que es muchísimo trabajo, muchísimo tiempo, mucha constancia. Y yo creo que si hay una comunidad que yo identifico en Latinoamérica con mucha tradición de hacer Game Studies, es esta, desde mucho antes de llamarse así. O sea, ahora se llama Red de Investigadores de Juegos de Rol, antes no tenía nombre, pero es una red que se va articulando de manera natural, yo creo que a partir justamente de esta naturaleza de los juegos de rol, de ir reuniendo gente, porque algo pasa con nosotros los roleros, también me incluyo, que hacemos tribu y se va heredando, ¿no? O sea, el que era jugador de una se convierte en el máster de otro grupo, va heredando ahí como una cosa de árbol genealógico muy curiosa, y esa cercanía se transmite y se transfiere al ámbito de los Game Studies con una seriedad, además con una seriedad y una disciplina que yo creo que tiene muy poca comparación. De hecho, probablemente creo que de estudios de juegos de rol no hay nadie haciendo lo que ellos hacen a ese nivel. Y bueno, finalmente mucho de lo que han hecho de aportes en investigación, en textos, obviamente es conocimiento que nos sirve también para videojuegos. O sea, no son Game Studies, es una comunidad, sí, el juego de rol, pero bueno, insisto, con una seriedad y con una articulación, y también articulados con la comunidad, ¿no? Invitando al coloquio también gente que no es académica a hablar del tema y entenderlo también desde esa perspectiva, ¿no? O sea, colocarlos en el ámbito académico. Yo creo que es un ejemplo a seguir. Ojalá pudiéramos hacer algo así con videojuegos en toda Latinoamérica. Pero bueno, ellos también están en muchas ciudades, también eso es bien importante. En varios países. En varios países, sí, exacto, y siguen creciendo. O sea, cada año estos más grandes, se suman más investigadoras, más investigadores que trabajan estos temas. Bueno, vale, no sé, sí, en la calle. Ahora sí que ahí, donde dice Departamento de Investigación, ahí. Eso es. Ahí, arriba del Facebook. Va a llegar, Eso. Mira. Ahora sí que curiosamente, pero ahí estamos en el seminario El juego como transformador social en la parte 2, organizado, ahí está Mauricio Rangel, el primer presidente que tuvo la Richter, y sus secuaces. Ahí estamos. Les hablo un poquito de dificultades que tiene ese grupo. A diferencia de los videojuegos que tenemos la tarjeta, de que somos la industria más cabrona que hay en el mercado y que producimos dinero como nuestro gobierno produce angustia. Los de rol tienen otra situación. Sus libros no se venden como se vende un videojuego. No tienen apoyo tanto del mercado. Llevan, como es algo que podemos armar con una servilleta, que siempre nos ha enseñado eso, de repente es una cosa muy etérea. Entonces, que encuentren espacios para que los tomen en serio es bien difícil. Todavía cuando hablamos de videojuegos, les vas a enseñar a hacer videojuegos, pero sí. Y que sí, como que tenemos una idea clara de cómo se vería un videojuego. Pero no hacía juego de rol. La mayor parte de la gente que está en esta red no tiene proyectos de investigación o están en espacios donde les permitan desarrollar esa investigación. Además de su trabajo, hacen esta investigación. Tienen doble jornada. No todos, no son doctores, no son maestros, hemos tenido gente brillante participando en la red que ni siquiera se ha titulado. Entonces, en ese sentido, creo que es súper contracultural porque no nos están importando las credenciales, sino que genuinamente se construya conocimiento. Y si eres mexicano, no nos importa, si eres hombre o mujer que me apoya, no nos importa. Es más, si no hablas español, no te preocupes, vemos cómo hacemos para traducir o aprendemos lo que tú hablas.
y además otra cosa que la mayor parte de las redes académicas no tienen. Ahí sí hay apoyo. O sea, los JALAS, gracias a ellos tenemos este segundo seminario, bueno, que ha sido un éxito brutal. Está abierto. Eso es una tontería absoluta, pero ¿por qué tienes un como este? Mira qué lindo ahí. Lo tienes en la parte es que es algo Sí, sí. que no es un oso, es una pantera, es Guamito del Poder, que es la mascota de la Universidad Autónoma Metropolitana. Pero son iguales, es el primo de Guamito. Necesito una fotografía. Se encontraron. Nuestro Guamito viene en varios colores, ¿sabes? No es uno por cada unidad, es nuestro tótem. Wow. Sí. Entonces, bueno, o sea, se puede construir conocimiento sin, perdón, las mamadas de la academia. Bien. Claro, hay que iniciar sesión para esto. Era obvio. Pero yo puse. Bueno, no importa. Sí, me metí. La próxima vez. Yo no entro porque te traigo lo mismo. Bueno, nada, se los voy a contar. No me voy a poner a buscar ahora. Yo, en mi caso particular, elegí algo medio triste, que es una comunidad que les voy a decir que no desapareció, voy a decir que está en pausa. Es una comunidad que la empezó Nicolás Crescenzi. Sí, el psicólogo. Sí. Nicolás. Que se llama El Jardín, exactamente, sí. Lo traje, El Jardín es una comunidad que la empezó él, la formó él con un montón de gente investigando, con un montón de líneas de investigación, todo. Y es triste porque no asumo que haya desaparecido, entonces está en pausa. Y lo traigo acá como un llamado a la solidaridad a este tipo de cosas. Como de repente había empezado una comunidad recontra, y además, no sé cuánta gente llegó a ver, pero por lo pronto yo había contado que habían como, no sé, fácil 8 líneas de investigación que tenían. Y la verdad que lo muy difícil de eso es mantener una comunidad, porque al no tener apoyo, ¿no? Ahí estamos, ¿no? Sigue pasando agua. Serializando el agua. Bueno, y la verdad que nada, me lo quería traer porque me parece que nada, que eso también es parte de nuestra identidad, la falta de financiamiento, cosas que son importantes. Y sí, porque es parte de nuestra identidad, lamentablemente es eso. Entonces, cosas que por ahí no son urgentes, pero son importantes. Entonces, viste, con la excusa de lo que no es urgente, a veces no está. Y también es difícil, yo tuve varias charlas con Nico en relación a la comunidad, porque a mí me interesaba mucho que siga, pero no por mí, sino por el aporte que hacía. Y bueno, nada, un poco es difícil también saber, no sabes hasta dónde, a dónde puedo ir a buscar financiamiento para poder seguir esta comunidad. ¿Dónde puedo? Bueno, hay lugares del Estado que propician investigaciones, pero muchas veces pasa lo que decía recién Blanca, que tenés que tener un nivel de investigador a nivel académico, grado número 3, con un título de doctorando, y no sé qué, y muy lindo todo, pero hola, soy una persona que quiero saber cómo funcionan las cosas, soy ñoño, quiero investigar, ¿qué tengo tantos años de investigar para poder investigar? Bueno, nada, eso es un poco lo que pasa. Entonces, digo, es medio triste porque nada, pero bueno, es un llamado a la solidaridad, así que nada, sepan que se tienen que loguear a Instagram para poder mostrar una página de Instagram. Esa es otra persona. Bien, uy, casi tiro la vuelta. No. Ok, ¿Mer? Sí, no lo tengo acá. Me gusta porque hubo como toda una línea general de hacer investigación por fuera de la academia. Nada, yo soy re academicista, amo la facultad, estoy como 5 carreras. Pero siempre me molestó mucho que los textos académicos tienden a ser poco amables hacia el público general. Son choclos así, 1000 páginas para decirte algo, son libros muy caros en general. Si están online los papers, generalmente hay que loguearse o hay que pagar, no es algo que esté accesible. Y a mí me parece que no tiene que estar accesible, o sea, por algo soy parte de Matafuegos, por algo soy parte de y Ludorama, lo que es como, es súper identitario, son game studies, pero como si alguien te lo estuviese contando en la mesa de un bar. Nada de citas súper tremendas con las reglas APA. Está contado de una manera... Con el estilo de cada persona. Con el estilo de cada persona, ¿verdad? ¿No? Vas leyendo y te vas encontrando con un estilo coloquial de cada quien, como te estuviese contando en un bar. Es verdad, no se parecen nada cada una de las notas, son todas súper interesantes, pero sí, o sea, porque se puede hacer cosas de investigación muy interesantes, con mucho contenido, sin
toda la parafernalia de la academia y son muy entretenidas, son muy baratas y si no las puedes pagar, las podés bajar online el PDF gratis, entonces es como hiper accesible y nada, muy lindo eso. Está buenísimo. Sí. No, una pregunta de esto, ¿tienen una suscripción anual? ¿Cómo Sí, funciona? Tienen una suscripción, de hecho si pueden suscribirse, Sí, suscríbanse está porque... buenísimo. Claro, por eso. Para poder apoyar justamente un poco también eso. Y eso como recibís ahí el físico, digamos. Claro, Sí, claro, la sí, suscripción recibís el físico. También puedes simplemente comprar un número y ya. No me suscribiría, no. Sí. No, que ahora termina. Sí, es el último número sale. Perdón. No, de esta temporada, claro. No, tengo entendido Que no lo van a hacer más. No, queda pausa por lo menos. Pausa. Lo que pasa es que siempre fue un proyecto de 4 estaciones. Fíjense que esa es invierno, claramente, y bueno, son las 4 estaciones y ahora sale la última. Cuento una nota pragmática de una cosa que me pasó rapidito. En esa revista conocí a una persona que hace fotografía in-game. De repente me empecé a apasionar por el tema. A mí me gusta la fotografía, pero en un ámbito muy personal. Y la verdad que me empecé a investigar y terminé, a partir de ese artículo, terminé la otra vez haciendo en un evento de La Pampa un safari fotográfico en el Red Dead Redemption 2 con uno de los mejores fotógrafos naturistas del país que se llama Darío Podestá, y con Sofía Podestá, que es una chica también referente de la comunidad. Hicimos ese, pero fíjense cómo a partir de esa revista, de un artículo, termina pasando esto que después les cuento, ¿no? La verdad muy particular. Después si lo buscan, pueden buscarlo si quieren, la comunidad de la Pampa Gamer se llama la comunidad. Y está bueno porque la parte del video es muy interesante, es 1 hora y media, y hay un minuto muy particular donde Darío ve venir el puma, y yo no sé cómo hace. Es más, lo busqué cuadro por cuadro y no sé cómo hace el señor. Pero bueno, tiene oficio de eso, ¿no? De ver pumas, no sé cómo hace. Pero bueno, y así que es muy interesante para que lo vean, y aparte nada, está bueno porque debe tener 98 visitas, no más que eso, así que está bueno que lo vean. Yo creo que voy a ser un poco impopular, pero ahora hay que apurarnos, porque no es la hora. Vamos a... La policía. Vamos a estar en unos minutos. Vamos a las Game Jams. Mira. Bueno, la también, ¿ya? Que además, bueno, fue una cosa muy curiosa, incluso el video está armado con imágenes de otras jams. Surge de una invitación muy insistente que nos hace Sandra Rosso a Alejandro y a mí de hacer este proyecto. La verdad es que bueno, se involucra también con David, que es pupilo de Blanca Lea de diferentes sentidos, es exalumno de Blanca Lea, le echo la culpa a él. Vale, es un proyecto bastante ambicioso en muchos sentidos, que se articula en plena pandemia. También eso es importante, ¿no? Y cuando nos estamos conectando de manera remota para todo, pues surge la idea de, bueno, pues si ahorita no hay fronteras de la distancia, podemos hacer una jam latinoamericana con participantes de todos lados sin que nadie tenga que viajar. Creo que, digo, con las ediciones que ha tenido es una comunidad sólida, con gente recurrente, y que sí, en verdad refleja esta colaboración entre países que creo que es importante como ejemplo a seguir, ¿no? En el sentido de lo que están haciendo. Está madurando como proyecto, le faltan cosas, ¿no? Pero en general, vale, creo que vale la pena resaltarlo también, porque, y hablábamos de eso, si fijan, hablábamos de la solidaridad y de trabajar juntos en otros juegos. Y de repente creo que eso se refleja aquí de cierto modo. La última edición se hizo bastante enfocado en universidades. En universidades, y eso, no, y en ese sentido el hambre de nuestros alumnos de universidades de conocer gente de otros países funcionó muy bien. Funcionó muy bien. Sí, esas ganas de conocer gente y todo. Sí, estuvo bueno porque fue agrandando, yo creo que en esta edición lo que hizo fue agrandar un poco más la comunidad. Exacto. Pero bueno, muy lindo el logo. Lo hizo Nahuel Gallo, no sé si lo conocen. Hoy me mandó saludos para vos, Gallo.
¿En serio? Me dijo saludar para ir. Pero bueno, es un proyecto Le que... dije que venga, le dije que venga. Es un proyecto que en efecto nace de la colaboración internacional. Claro, no, por eso- un país diciendo vamos a imponer esta cosa para todos. Entonces, sí, Sandra nos estuvo presionando por mucho tiempo además. No nos dejaba en paz, ¿sí o no? ¿Quieres blanca? Sí. Yo al revés, pesqué uno chiquitito, pero este chavo, como diríamos en México, qué huevos tiene. Truena la guerra de Ucrania y de Rusia, y hay un montón de fake news, misinformation, etc. Un montón de cosas mensas que la gente puede pensar sobre la guerra, ¿no? Que la guerra se hace porque somos malignosos. No, es mucho más la complejidad. Cuando este chico propone, Luis León, hacer este jam, quiere tratar un tema que pues, es necesario, ¿no? O sea, como profe lo veo casi obligado. Le empezó a llover una cantidad de mierda de gente de su generación, chicos de 22 años, acaba de cumplir 23, que dije, y estos son los jóvenes. ¿Qué le decía? Es que es de mal gusto, es que es un tema muy sensible, es que de eso mejor no hay que hablar. No, espérate. ¿Te afecta? ¿Te preocupa? ¿Te lastima? Pues hay que profanarlo, hay que hablar de eso. Y él y David se aguantan porque sí les llovió cañón. Les dije, bueno, además les consigo, ahí sí, puro firepower de doctores y expertos en guerra que les van a explicar por qué es necesario hablar de ello. Conseguimos una de las conferencias, fue súper interesante, sobre qué pasaba, por ejemplo, con la migración, pero no una migración que con pasamos a Estados Unidos, sino también la que tenemos en el sur. Porque creo que los conflictos, las crisis, permiten no solamente recuperar lo bueno que tenemos, sino también reconocer que tenemos cosas muy malas. Los mexicanos somos muy hostiles con los migrantes de Guatemala. Y nunca los sacamos, ponemos en la mesa. Siempre hay pobrecitos, cómo nos maltratan en Estados Unidos, pero nosotros también hacemos muchas chingaderas. Y creo que en ese jam se produjeron pocos juegos, pero ahí está también el tema de la migración, el desplazamiento involuntario, qué pasa con los civiles, por qué la guerra y el desarrollo tecnológico, son cosas que teníamos que hablar. Y creo que seguimos teniendo que hablar. La bestia, sí. Creo que hay que profanar los temas. Nada de que de eso no hablamos porque alguien se puede ofender, no. Si te importa y te significa, hay que hablar. Creo que tenemos que superar ese silencio católico. Para los invitados, cuéntales tantito de la bestia. La bestia es el tren en el que va del sur al norte, al que suben a todos los hombres que son migrantes. A veces los hacinan de una manera brutal, hay veces que hay mujeres cuando pasan por los pueblos que están aventando bolsas con comida. Y tiene su contraparte, a las mujeres y a los niños no los ponen del tren. ¿Por qué? Porque los levanta el crimen organizado. Entonces, sí, los mueven en camiones cuyas rutas son top secret, para que nadie sepa por dónde van a pasar a las mujeres y a los niños. Y aún así, se llegan a robar camiones. O sea, lo que ocurre en la frontera sur de México es una cosa gravísima. Y tengo estudiantes que, sí, diseñadores y lo que quieran, hicieron sus posgrados en migración y están ahí en la frontera viendo cómo resolver esto para que estas personas puedan recibir un trato. Entonces, les digo, es chiquito, pero creo que es uno de los temas que es una piedra en el zapato, o más bien en el riñón, porque si duele de veras, que hay que tratar. Porque creo que la migración y los problemas médicos y los conflictos de guerrillas no son exclusivos de México. Creo que Latinoamérica tiene muchos de este tipo de problemas. Y sepan que si van a hacer videojuegos se van a expresar, no les va a quedar otro. Así que de las cosas van a tener que hablar. Y sí, porque qué lindo, no estaba pensando en eso, reflexionando en cómo a través de los juegos uno se expresa, ¿no? Cuando jugaste expresás, de ahí viene el fenómeno youtuber, ¿no? También, ¿no? Y por otro lado, cuando los haces, claro que te expresas. Capaz que estés haciendo un juego comercial, también te estás expresando. Toda mecánica transmite sentido. Exactamente lo que quería ver. Bien. Voy a ir al que me tocó a mí, que elegí yo, que es la Patagonia Game Jam. La Patagonia Game Jam es una congregación de comunidades que forman parte de la red de comunidades de desarrollo de videojuegos y está basado son las comunidades de la Patagonia Argentina, de algunas provincias de la Patagonia Argentina,
que el foco en la Patagonia Argentina hay mucho trabajo con ciencia. Entonces, la idea es generar un polo de videojuegos científicos ahí. Entonces, las Game Jam están basadas, se hicieron dos, se hizo una este año y el año pasado. El año pasado fue de paleontología, la temática. Estuvo Juan también participando, ahí trajimos a Sebastián Apetreguía, un amigo. Eso es lo que pasa, nos vamos vinculando con disciplinas muy particulares, ¿no? Si se querían los que hacían paleontología se creían que eran raros, ¿no? Nosotros hacemos jueguitos, entonces era como todo raro. Así que entre freaks nos conocemos. Y así que nada, estuvo buenísimo, lo conocimos a Sebastián, uno de los paleontólogos más importantes del país. Y este año fue con astronomía. Y fíjense, yo les traigo esto es muy particular, que es un chico de la comunidad de La Pampa, que se llama Manuel, hizo este video de keynote, ¿no? Pero así como de inicio de la jam. Y les quiero contar que Manuel está aprendiendo desarrollo, está recién involucrándose. Y la verdad que entendió el tono, ¿no? De cómo trabajamos en el desarrollo. Ustedes miren como la primera parte del video, ¿no? Que hizo él, fue muy gracioso. Por eso lo traje, me parecía. Confirmo para el lanzamiento. Pampa, ¿ves? Neuquén, ahí están todas las provincias, ¿no? Río Negro, Chubut. Acción Dev es una comunidad, ¿no? Engines. Equipo, claro, entonces no todos listos. Bueno, nada, eso es un poco el tono del video, no lo vamos a ver todo, pero bueno, después termina obviamente, ¿no? Lanzando el cohete al final. Y aparece, ¿no? La gente todo contenta y todo. Bueno, iniciamos la game jam. Y ahí aparece. Y la verdad que fue una sorpresa el video. Lo que me llamó mucho la atención fue que lo había hecho él, ¿no? Estando como entrando a la industria o al sector. Me causó gracia que entendió todo, ¿no? Porque la verdad que en 2 minutos hizo un video y te das cuenta ahí de cómo también la identidad, y ahí lo que quería traer como reflexión es cómo la identidad no solo local en un lugar, sino también la identidad del desarrollo. O sea, hacemos desarrollo y cómo tenemos algo en común, ¿no? Y cómo afecta esa identidad también en lo regional de cada quien, ¿no? Y en eso sí podemos hablar de cosas en común, ¿no? Cómo expresarnos a través de los juegos. Bien. ¿Quién sigue? Si la cámara me acompaña y la compu también, queda yo. Y Mar, ¿no? Vamos a ver. So once again, it was not easy to choose from because there are many game jam. But my point of view on game jam is that it's wonderful event that allow some people to join the industry to make connection to other developers. And by choosing this one, because it was organized to bring more women into the industry and to bring some girls and to make them create games together, I think it was something very important. And I'm not sure that it's in some ways very connected to a special identity in Latin America, but I really liked the fact that they want to bring more women into the game, and I think that that's something that is needed not only in Latin America but everywhere, because diversity will make, in the developers will make more diverse games. So that's why I choose this experience and the games. You can find them on each year, and there are some very very interesting creation, and I think that they are doing it every year. So there was some very interesting takes on new games, and I tried some of them, and it's fun. So let's if you want to enjoy them. There's a lot of great arts in the games production that I actually played a couple of them, and the art is fantastic, I would say. So Mira el video que te puse, ¿no? And I think that's identitary. Creo que es identitario que tengan tan buen arte porque sí es parte de lo que tenemos en Latinoamérica. Pixelar es Latinoamérica. Pixelar es Latinoamérica. Bueno, la Train Jam, la Train Jam me parece una cosa, la Argentina Train Jam me parece una cosa profundamente argentina porque hay una Train Jam oficial, original, en Estados Unidos, que es un tren todo lleno de ventanas que cruza de una costa a la otra, todo a lo largo, y durante todo el viaje se hace un juego, se hacen juegos con el tren en movimiento, en eso consiste la Train Jam. Y llega a la GDC. Y llega a la GDC, exactamente.
Y eso existía en Estados Unidos y está súper lejos y la entrada es carísima. $2,000. Exacto, $2,000, exactamente. Y ni siquiera pagándote, o sea, como que es como una pelea. Cuando salen los tickets, hay pelea para pagar $2,000. Tremendo. Porque, claro, se llena. Bueno, acá hubo un chico que se llamó Blas. Se sigue llamando. Se sigue llamando Blas. Quiero decirles que Blas está vivo todavía. Todos los dinosaurios, pero Blas está vivo. Blas hizo algo que a mí me parece que es profundamente argentino, que es decir, che, qué lindo que está eso, lo voy a hacer yo también. Y sin haber ido a Estados Unidos, porque ni siquiera podemos decir que se hizo a imagen y semejanza de la de Estados Unidos, porque Blas no fue, o sea, No, fue fue después, después, claro. fue después. Dijo, che, qué lindo eso, lo quiero hacer. Tenemos desarrolladores, tenemos trenes, ¿por qué no lo hacemos? Esa fue como su frase que quedó. Eso dijo, tal cual dijo, tenemos trenes, tenemos desarrolladores, tenemos que hacer. Y nada, y lo organizó, bueno, Alejandro participó también en la organización, estuvo Trenes Argentinos, se copó, nos dio un vagón y se hizo por varios años hasta que la pandemia lo detuvo. 3 años se hizo. Y nada, es como muy hermoso. Porque ¿Cuándo vuelve? El año que viene vuelve, está confirmado, ahí estamos muy confirmados. Además, vuelve, va a haber 4 destinos, vamos a unir, es más, la idea es, les cuento varias cosas, vamos a unir 4 destinos, estamos haciendo un convenio con el Departamento de Género de Trenes Argentinos, así que la temática va a estar todo basado en género, va a estar bueno y bueno, nada, vamos a seguir haciendo. Sí, la verdad que es viaje egresado. Eso sí. No saben, es una de las cosas que más disfruto de organizar, la verdad, porque realmente la pasamos muy bien. Es más, es muy motivadora. Yo creo que las ganas que me dan de hacerlo, aparte que me gusta organizarlo y todo, pero creíamos que, bueno, desde Fundab, que nos ponemos un poco con la organización, la otra vez charlábamos y tomamos la posta de decir, bueno, volvamos realmente a ponerle foco a esto, porque creemos que es un gran motivador de las comunidades, ¿entienden? Y esta idea de unir destinos de Argentina, que Argentina vieron que es re largo, entonces de repente poder unir algunos destinos de algunas comunidades y todo, nos parecía algo simbólicamente importante. Sí, como dato de color, desde acá se suele, sobre todo le cuento a los extranjeros, desde acá se suele estar esa cosa que nosotros decimos cipayo, de decir, lo que está afuera es mejor. Siempre el pasto es más verde del otro lado, siempre si es europeo es mejor, si es estadounidense es mejor, porque si es de nuestro país es malo, etc. Se suele como no valorar lo que tenemos. Yo soy moderadora de una comunidad internacional de videojuegos, somos chicos, somos desarrolladores de montones de países, y eso que decía que hay como una identidad nos dimos cuenta qué tan parecidos somos, aún siendo de países extrañísimos como, no sé, Eslovenia, y mucha gente de Estados Unidos y de Europa está fascinado por los eventos culturales que tenemos acá, porque son gratuitos, y si no son gratuitos son una entrada mínima. Entonces nosotros, no, porque en Estados Unidos está la GDC y la Trainjam tiene un tren mejor, sí, pero sale $2,000, y esto tampoco puede. Acá sale gratis, pero también se terminan los tickets rápido, ¿no? Bueno, también. Tengo un amigo, un desarrollador estadounidense muy copado, que está estudiando castellano hace 1 año y medio específicamente para venir a la Trainjam, porque le sale más barato pagar el viaje de avión hasta acá y hacer la Trainjam gratis que pagar el boleto de la Trainjam. Entonces, nada, hay que valorar los eventos culturales que tenemos acá. Sí, valoran los puntos, porque además, por ejemplo, en México ya no tenemos trenes de pasajeros hace décadas. Nos gustaría poder imitar el modelo y es imposible, no hay tren de pasajeros, entonces valoren lo que tienen. ¿Cómo no hay trenes? Sí hay trenes, pero de carga pesada, no de pasajeros. Entonces... Bueno, acá tampoco, o sea, acá pasó que teníamos trenes y dejamos de tener trenes. Bueno, y bueno, parece que van a arreglar. De hecho, incluso es polémico el tema del tren de pasajeros en México. Otra vez lo quieren abrir, pero hay cosas que pasan ahí, pero bueno, vamos a ver qué ocurre. No me voy a meter en la polémica, solo digo que es polémico, se está planteando el regreso del tren de pasajeros, y este sería uno de los lados positivos que podríamos hacer nuestra tren llama allá, pero bueno, sí, aprecien que tienen esa oportunidad. El ADO no, cabrón. Llamen el camión, sí. Llamen el trero. Nada más así, nosotros sí tenemos, por ejemplo, otras cosas, ¿no? Podríamos hacer Las lanchitas de esas mujeres. Las lanchitas de
Jam en el lago de Chapultepec. Antes dije que la trajinera La trajinera jam sí sería posible. Sí, pero bueno, sí, jam. Bien, estamos llegando al final. Yo quería hacerte una pregunta a vos. Tenía una, que es medio compleja, pero no sé. No, desde tu mirada, digamos, con toda la experiencia de desarrollo que hay en España. Si tuviese que vos marcar la identidad del desarrollo en España, ¿qué pensás? Sin decirnos un juego por ahí, ¿no? Pero como pensando por ahí ¿cómo se llama? Por ahí en características, no sé, ¿qué dirías? Obviamente es subjetivo, ¿no? Digo, pero es la comunidad que es muy parecida a lo que estoy sintiendo aquí. Ese complejo que tenéis lo tenemos también nosotros, ¿no? Al final Estados Unidos siempre es mejor, todo es más grande. Una de las cosas que yo detecté, tenemos en la comunidad nacional los Indie Burger Awards. Los Indie Burger es una fiesta que montamos los desarrolladores para los desarrolladores y alrededor de cervezas y hamburguesas nos damos premios a nosotros mismos. Ok, buenísimo. Volamos entre todos y la verdad es que hay una comunidad súper sana. Las fiestas que montamos son muy top y me acuerdo que una vez estuve en la E3 y fui a unas fiestas que montaron los indies de esa zona y es más el glamour americano y el E3, etcétera, pero es que nuestras fiestas, nuestra comunidad, el ambiente, los trabajos que hacemos son 1000 veces mejores, solo que no tenemos ese sello, ¿no? de Medusa que al final hace que la prensa, bueno, al final va todo como cascada, ¿no? La prensa americana al final acaba llegando a Europa y cuando nosotros hacemos algo es muy difícil replicar ese éxito a nivel internacional. Y yo destacaría por encima de todo la comunidad, el hermanamiento que hay entre todos los desarrolladores. Tiramos a la basura todos los NDAs y todos los contratos confidenciales, los juntamos todo. Hay muchísima transferencia de información para evitar que tropiece nuestro compañero, ¿no? Es muy difícil hacer juegos y si podemos ayudarnos entre todos, yo creo que hay un ecosistema y yo creo que es lo que destacaría, ¿no? Y es por los poquitos días que llevo se siente aquí también esa comunidad. Sí, fíjate, me gustaría agregar, yo nunca había estado en España, hasta hace muy poco, hasta hace un par de meses, de hecho un mes y algo. Y hay algo bien interesante que cuando comparo con lo demás que conozco de Europa, lo sentí súper cercano. Y yo creo que también allá han ido reflexionando, no sé, con el tiempo, pero de repente ya empieza a ser como la misma música, las mismas series de TV, o sea, más bien, yo creo que eventualmente deberían también ser los mismos juegos, porque si hay una naturaleza de esa identidad, el idioma nos conecta, pero también los gustos, y bueno, claro, hay una herencia cultural, una conexión ahí obvia, pero creo que la percepción sí debería de acercar también, se habla mucho de Iberoamérica, ¿no? Sí. O de la cultura hispana, hablan allá, claro. pero sí, ¿no? Y sí es importante empezar a generar ese acercamiento cultural. Además, yo creo que los desarrolladores y desarrolladoras veteranos, vamos a meternos ya en el grupo de los dinosaurios que hacemos videojuegos, seguimos siendo muy cercanos, porque yo creo que la primera generación indie, hace 10, 15 años, nuestros referentes eran un poquito más hostiles, estaban más endiosados y era muy difícil de acercarte a ellos y compartir conocimientos. No sé si eso lo hemos dejado tocados y ahora intentamos ayudar a los que empiezan, pero yo creo que hay una conexión entre la sabiduría, ¿no? Que es la experiencia y la acumulación de fracasos que hemos tenido con la nueva oleada que viene con Esponja, ¿no? Absorber absolutamente todo. Y yo creo que eso ha hecho que haya una conexión generacional muchísimo más importante que cuando nosotros empezábamos, que yo siempre sentí esa soledad, ¿no? De, pues no sé con quién compararme, no sé quién me puede ayudar, no sé dónde puedo encontrar este tipo de información. Y eso es importante porque creo que también hace que, lo veo mis estudiantes, mis alumnos, sus ejercicios o sus trabajos de fin de grado tienen más que ver con los juegos nacionales, con los juegos que se están desarrollando en España. Vemos la generación de los Rhyme, de Blasphemous, de Red Street Labs. Hay un montón de juegos que mis alumnos intentan que sean los referentes, ¿no? Y ya han dejado de ser los... Hay de todo, pero sí me hace ilusión que
que seamos un pequeño faro, ¿no? Que se acuerden de nosotros, porque también tenemos mucha memoria PER, ¿no? De desarrollador, la nueva generación no conoce el pasado del desarrollo nacional y muchas veces no sabían que hay juegos que se han hecho en España, ¿no? O que se han hecho en otras zonas. Gracias, Arturo. ¿Querés the same question Alejandro asked. What would you say is and we already talked about this, but what would you say is the identity of both? I would ask you, what would perdón. You can. No, what's your conclusion on Latin American identity and French identity in games? Well, it's a difficult question. Probably something that we already said during the conference this morning is that French video game is something existing since years. As the first indie games were dating the very beginning of the 80s, and there was already some companies and some very big companies that is huge, that were creating games and that never stopped. And so probably it's something that is a bit different and that also influences the schools, the developers, the ability to publish games and to find some support and to create also communities. I've absolutely no doubt that the players exist everywhere. But for developers to exist and to be recognized also by the government, by to find ways to be published, it's a different story. And in some ways, we're super lucky in France to have these companies years ago. I'm not old enough to have been from these first companies, but I know that in some ways they created a way for us to be able to work in a more easy way. And I've got the feeling that in Latin America, you've got so many things to build, for more publishers, more to support all the creation that is incredible and incredibly rich. What these treasure hunts lead me to discover is that I had in fact plenty of games in my Steam Deck and wish list that were from Latin America, and I never really realized it. I never, probably because I was not even looking. I was playing games and I was enjoying them, and that was it. And when I had to answer to select some games, I had to go back to that, and I realized how many games there were. But there is this very dynamic and indie creation that maybe lacks, I would say, the support from government and publisher, and to have these games to be more seen by the world. And I would say that is something that creates. Bueno, para cerrar, ¿cuál es tu tesoro latinoamericano? Bueno, nada, la pregunta esta un poco interpela para la idea de que tengamos que de vuelta seguimos con el dinamismo de esto. Lo mejor que podemos hacer es piensen en qué tienen ustedes para recomendar. Recomendémonos juegos, cosas, pero no tenemos que hacer esto para hacer eso. La idea es que esta cacería de tesoros viva y nos podamos compartir todo el tiempo este tipo de cosas, que no dejemos de compartirnos cosas, que es lo que hacemos, ¿no? La comunidad hace eso, transferencia de conocimiento, lo que decía vos, y bueno, nada, me parece que está bueno que por ahí, como para interpelarlos un poco, que se lleven esa idea de que le puedan comentar algún juego que conocen a otra persona, así que está bueno que lo hagan. Una cosa para agregarles respecto a esto, la cacería de tesoros, de que nosotros armamos el Festival Latinoamericano, el Latin Game Festival, de que pueden entrar al Latin Game Festival y ver la mayoría, no en su totalidad porque siempre faltan, de los juegos latinoamericanos están seccionados por país, por género, pueden entrar a Steam y una vez al año, la idea es de que en Latinoamérica este festival tenga un highlight con los nuevos juegos que vienen, y también idealmente es replicarlo al resto de las plataformas. Y por otro lado, una de las ideas que están para el año que viene es trabajar en un festival iberoamericano en Steam también.
Así que bueno, eso es un trabajito que va a haber que hacer, pero también ya que está, lo tiro. Sí, dale el aplauso por el esfuerzo que haces Sí, para que es que eso vale suceda. por eso. Porque Sabemos que es un trabajal, lo estamos aquí sentados. Y vale, bueno, de nuevo es un ejercicio de revista, pero vamos a cerrar, porque ya ahora sí nos pasamos incluso por bastante. Es un ejercicio de revista constante, vamos a seguir haciendo esta revista. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí y bueno, pues somos todos. Solo para recordar